Están ahí en casa, qué precioso es poder estar un momento alabando, adorando a nuestro Señor a través del canto, a través de un tiempo donde nosotros podamos expresarle cuán importante es para nosotros. Ahí donde está, voy a invitarle a que cierre un momento sus ojos. Vamos a pedirle al Señor que Él hoy trabaje en nuestras vidas, que hoy trate con nosotros, que la palabra que hoy sea destinado pueda traer bendición, para nuestras vidas. Señor, aquí estamos hoy delante de ti, te pedimos que tú seas con nosotros, que tú nos ayudes, que nos permitas traer y ser bendición para nuestros hermanos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Ocupe su lugar, hermano. El mes pasado estuvimos viendo Primera de Juan 3, los primeros capítulos, y estábamos hablando de identidad, ¿verdad? ¿Sí lo recuerda? Que estamos hablando de identidad. Vimos algunos detalles. Primeramente hay un nombramiento como hijos de Dios, y es un nombramiento no celestial, sino terrenal. Es decir, todos los que nos ven, nos conocen y nos rodean, deben de dar testimonio de que somos hijos de Dios. Decíamos, no se vale pertenecer a la secreta, ¿verdad? Sino es un nombramiento terrenal, no es un nombramiento celestial. El ser hijo de Dios, entendamos esto, a veces pensamos que ser hijo de Dios, es un nombramiento espiritual. No. Es algo que debe de verse reflejado en mi accionar, y que los que están a mi alrededor deben de entender y de dar fe de mi nombramiento, ¿verdad? Si soy de la secreta, pues jamás se van a enterar que soy hijo de Dios. Pero si me comporto como un hijo de Dios, entonces van a decir, este es un hijo de Dios. Veíamos también que es el inicio de un viaje hacia la perfección, es decir, hacia la santidad. Ser como Cristo, y por eso nos purificamos a nosotros mismos. Y veíamos que nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Tenemos que ser como ¿quién? No como el pastor, no como el que predica, nuestro predicador favorito, porque hay quienes tenemos nuestro predicador favorito y hasta buscamos sus prédicas en las diferentes redes sociales o medios, o inclusive algunos ya tienen su propio canal y ahí nos están subiendo prédicas y tenemos nuestro predicador favorito. Pero no es ser como Él, sino ser como Jesucristo. Ese es el modelo, eso es lo que vimos. Primeramente, todos tenemos este llamado a adquirir este nombramiento de hijo de Dios. ¿Cuántos lo queremos? Si eso es así, entonces nos va a llevar a que nuestro modelo sea Jesucristo y vamos a iniciar un viaje a la perfección para cada día purificarnos para ser como Cristo es. Y si nosotros hemos decidido aceptar ese nombramiento, entonces hoy vamos a ver la conducta que causa esa identidad. Si nosotros aceptamos ser hijos de Dios, entonces ya tenemos una identidad. Ya nos identificamos y nos identifican los demás con algo o con alguien, y ese es con Cristo. Precisamente la palabra cristianos surgió de que las personas se comportaban exactamente igual que Jesucristo. Por eso cristiano es un cristito, un Cristo pequeño. Eso significa cristiano, un pequeño Cristo. No eres el Cristo original, pero te pareces a Él. Y es lo que decíamos, ¿verdad? No se trata de parecerme a alguien más que a Cristo. Que la gente cuando nos vea nos diga, este es un cristito. No de los que van colgados, ¿eh? Hay quienes ya estamos pensando, ahora sí, me les voy a colgar. No se trata de colgarse. Se trata de que nos vean exactamente igual, una copia fiel del original.
En la gran mayoría de las cosas que tienen valor, se procura que no existan copias. ¿Verdad? Hay pinturas carísimas, por cierto, dijeran por ahí. ¿Pero qué procuran? ¿Que no existan qué? Copias. Entonces, por eso hay personas que muy meticulosamente revisan las pinturas porque valen una fortuna. Bueno, lo que vale una de esas pinturitas no lo gano yo ni en 3 semanas de trabajo. Entonces son costosísimas. Pero imagínense que además de todo, en lugar de que yo pague por la original, me den una copia. Hoy en día eso está mal visto. Y hoy en día mucha gente se aprovecha de las cosas originales para copiarlas y venderlas muy caro. En la vida cristiana es lo mismo. Nosotros debemos de ser copias fieles de Cristo, pero muchos se aprovechan diciendo que son copia fiel de Cristo para lastimarlo a usted, para lastimar a los demás. Créeme lo que te digo porque yo soy copia de Cristo. Créeme lo que te estoy pidiendo porque yo soy copia de Cristo. Y por eso tenemos a muchos que se dan diversos nombres y que son todo menos una copia de Cristo. No hay nada como el valor del original, pero nosotros debemos de ser una verdadera copia de Jesucristo. Y una verdadera copia de Jesucristo no lastima, no daña, sino edifica y trae vida. Por lo mismo, si nosotros entendemos nuestra identidad, entonces tiene que haber una conducta. Tiene que haber una conducta. Dice 1 de Juan 3, que es en el capítulo en el que estamos, el verso 6, dice, todo aquel que permanece en él, está hablando de Jesucristo, todo aquel que permanece en Jesucristo no peca. Todo el que peca no ha visto a Jesucristo ni le ha conocido. Es interesante porque durante muchos años se ha vivido, se ha permeado, se ha pasado de generación en generación, se ha enseñado y Dios está rompiendo hoy esto que se ha pasado de generación en generación y se ha dicho que imposible es vivir una vida sin pecar. No, eso nadie, yo no conozco a nadie. Cuando la verdad es que todos los que amamos a Cristo y hemos tomado el nombramiento, ¿cómo debe de ser nuestra vida? Sin pecar. Si no fuera así, no estaría este pasaje en la Escritura que dice, todo aquel que permanece en él, no peca. No estaría. Diría, todo aquel que permanece en él, trata de no pecar. Pero ¿cómo dice? No peca. Y váyase a la versión que quiera, a la que quiera. Y en todas dice, no peca. En ninguna dice, no trata de pecar. En todas dice, no peca. Porque esa debe ser una realidad de nuestras vidas. Ahora, permanecer, esta palabra permanecer en la Escritura normalmente se habla de cristianos que permanecen en Dios. Esta palabra permanecer es empleada en muchos pasajes para hablar específicamente de los que son seguidores de Cristo y para decir que permanecen en Dios. Es decir, que están arraigados. ¿Sí sabemos lo que es estar arraigados? Mire, hay plantas que si usted las pone en una pequeña maceta con un poco de tierra, pueden mantenerse y a lo mejor crecer. Pero cuando empiezan a crecer, ¿qué se necesita? Cambiar a una maceta más grande, con más tierra y que esté la raíz más profundamente metida. Nosotros en la unidad tenemos unos árboles viejísimos. A mí no me tocó plantarlos. Imagínense qué tan viejos son que a mí no me tocó plantarlos. Cuando yo llegué a la unidad,
donde ahora vivimos, ya más de 48 años, por cierto, en esa unidad. Imagínense, échele cuentas, ya estaban esos árboles. Algunos los han tenido que cortar. ¿Y sabe por qué los han tenido que cortar? Porque han crecido demasiado y se han recargado sobre las paredes de los edificios. ¿Y qué cree que han hecho? Han lastimado y han fracturado esas paredes. Se han tenido que llegar y cortar esas ramas. Y son troncos que no los puedo ni yo abrazar de lo grandes que son. No me dan vuelta la mano para abrazarlos, son muy grandes. Pero tenemos un problema. ¿Qué cree? Tuvieron que ir durante este año a cortar raíces porque los árboles empezaron a sacar las raíces por afuera de la tierra. Hay muchas raíces que están profundas de esos árboles, por eso no se caen. Pero hay otras raíces que empezaron a salir y entonces empezaron ya a lastimar hasta los cimientos de los edificios que están a un lado. Tuvieron que llegar y se veían, se veían. Bueno, cuando yo era niño, y no le haga porque hay varios de mi edad aquí y otros un poquito más grandecitos, yo corría por ese lugar y corríamos sin problemas, pero ahora ya no se puede más que pasar despacio porque las raíces lastiman al caminar. Y cuando empezaron a cortar las cosas, pues mandaron a llamar de la delegación a una persona que tiene conocimiento sobre ello y le dijeron, oye, ¿por qué después de tantos años estos árboles comienzan a sacar sus raíces? Y les dijo, porque abajo ya no encontraron agua, ya no encontraron qué chupar para vivir. Y el remedio que nos dieron, si medio quieren arreglar esto, porque ya no es tan fácil arreglarlo en estos árboles, se puede arreglar en las nuevas plantas y en los nuevos árboles que se están plantando, pero ya no en esos. El remedio es una perforación profunda, estamos hablando de 5, 6 o hasta 10 metros, meter tubos, aunque sean de PVC, pero tubos, para que el agua que llega a la superficie no permanezca ahí, sino a través de esos tubos se vaya a 10 metros abajo y entonces los árboles empiezan a bajar sus raíces para buscar el agua donde antes la tenían. Eso es estar arraigado. ¿Qué sucede si dejamos que sigan saliendo las raíces? Esos árboles, por el peso que tienen, se van a vencer, se van a caer, se van a morir y van a pasar a ser destrozos. Eso es arraigarse. Y le doy este ejemplo para que entendamos lo que nos está diciendo la palabra. Permanecer en Él es arraigarnos en Él, no por encima. No nada más calentando bancas. No nada más escuchando y escuchando y escuchando sermones. No nada más leyendo y leyendo por leer la Escritura. Eso es no arraigarse. Y a veces nos sentimos que estamos teniendo una conducta de hijos de Dios y nos sentimos bien con nosotros mismos porque venimos los martes, los miércoles, los domingos, y si hay alguna actividad adicional, aquí estamos o nos conectamos. Adicionalmente vemos otros videos más en la semana para seguirnos alimentando, porque abrimos nuestra Biblia y leemos y pensamos que ya tenemos una forma arraigada en Jesucristo, y no es así. No es así, y le voy a decir por qué no es así. Porque mi conducta sigue siendo la misma. ¿De qué me sirve venir aquí todos los días si yo sigo siendo un patán? ¿De qué me sirve abrir mi escritura todos los días y estar leyendo si yo sigo siendo un esposo golpeador? ¿O un esposo que no provee para la casa? ¿O un padre que no ve por la educación de sus hijos? ¿O un hermano que no ama a su hermano? Y por ahí sígale, porque usted tiene muchos más ejemplos que los que yo le puedo dar ahorita. ¿Pero de qué me sirve? No estoy arraigado, solo estoy por encima. Y yo creo que permanezco porque no falto. Y yo creo que permanezco porque doy mis economías. Y yo creo que permanezco porque leo. Y yo creo que permanezco porque me sé todos los cantos. Y yo creo que permanezco porque si me pasan, sé dirigir una oración. Y yo creo que permanezco, y sígale con todas las actividades que hacemos. No me malentienda
y no vaya a dejar ni de leer la palabra, ni de orar, ni de venir, ni de nada. O sea, no me malentienda. Lo único que quiero es que entendamos que permanecer, si usted hace todo esto nada más y no hay un cambio de vida, estamos por encima. ¿Qué necesitamos? Arraigarnos, meternos a profundidad para que entonces al crecer demos fruto. Y al crecer, noten los demás que soy cristiano. No está mal lo que usted está haciendo, no me malentienda, pero a veces, si ya llevamos muchos años haciendo lo mismo y no hay cambio, entonces no nos estamos arraigando. Por eso le decía, hay plantas que en una pequeña cantidad de tierra, ¿qué sucede? Ahí permanecen. Pero siempre permanecen igual. Pero las que crecen necesitan mayor profundidad conforme van creciendo. ¿Usted quiere crecer? ¿O quiere quedarse ahí como plantita pequeña? Dice aquí, permanecer. Habla para los cristianos que están arraigados en Él, que están unidos a Jesucristo por el Espíritu que han recibido de Él. Eso es permanecer. Habla de los cristianos que están unidos a Él por el Espíritu que han recibido de Él. Y esto es interesante. Mire, primera de Juan 2:6. Déjeme buscarlo aquí, porque hoy no tenemos proyección de este lado. Siempre me cuelgo de ahí, pero hoy no va a poder, pero para que también lo pueda leer juntamente con ustedes. Primera de Juan 2:6 dice así: el que dice que permanece en Él, hablando de Jesucristo, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? ¿Aceptó cohecho? Entonces, ¿por qué yo sí? ¿Cómo anduvo Él? Lastimando gente, destruyendo gente, matando gente, maldiciendo gente. ¿Así estuvo Él? ¿No? De tal manera que cuando lo crucificaron dijo, ¿por cuál de todas las cosas buenas que les hago me golpean? ¿verdad? Porque lo abofetearon por haberle contestado al sumo sacerdote y dice, bueno, ¿por cuál de todas las buenas cosas que les he hecho a todo este pueblo es por la que me golpean? ¿Por cuál? Porque si él hubiera dicho, ¿por cuál de las cosas malas que he hecho? Pero él mismo preguntó, ¿y qué cree? No pudieron decirle, por alguna cosa mala lo hicimos, no pudieron. Entonces, si yo permanezco en él, debo andar. No dice, debo hablar, debo ufanarme de. No. Está bien hacerlo, está bien hablarlo. Pero, ¿qué es lo que respalda lo que hago? Mi manera de vivir, mi manera de ser. Usted me puede ver aquí todo bueno para predicar, pero allá en la casa no cumplo con mis deberes. ¿Y eso qué quiere decir? Que no estoy arraigado, que no permanezco, que no lo conozco. Porque si yo permanezco en él, debo hacer lo que él hizo. Debo vivir como él vivió. Por eso el mes pasado yo le decía, si usted no sabe qué hacer en una situación, pregúntese qué haría Jesús, porque ese es el ejemplo a seguir. Si Jesús tomaría el cohecho, hágalo. Pero si Jesús no lo tomaría, no lo haga. Decía el pastor en uno de los mensajes, vienen y preguntan, oiga, pastor, ¿es malo tatuarse? No lo sé, pregúntate qué haría Jesús. ¿Qué haría? ¿Él se tatuaría? ¿Por la misma razón por la que tú te estás tatuando? Pregúntate. Y si él lo haría, hazlo. Si él no lo haría, no lo hagas. Hay muchas situaciones en las que decimos, ¿y ahora qué hago? Pregúntate, ¿qué haría Jesús? Porque nosotros debemos de ser una imitación de Jesús, una copia fiel de Jesús. Lo que Él hace, yo lo debo de hacer. Dice este pasaje que estamos leyendo. El que permanece en Él debe andar, hacer, caminar, realizar las mismas cosas que Él hace. Otro pasaje más, aquí en el mismo 2, en el verso 24, dice de la siguiente manera, lo que habéis oído desde el principio,
permanezca en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Aquí está hablando Juan y dice, y recordará que cuando hablamos de Juan capítulo 1 y capítulo 2, decíamos lo que vino a enseñar y a hacer. ¿Recuerda? Entonces, si lo que has oído desde el principio, la manera de comportarte, la manera de obedecer, la manera de seguir a Cristo, la manera de ser un cristiano, un creyente, si lo que has oído desde un principio, dice, ahí permaneces, ahí, y permanecer no es seguirlo oyendo, sino hacerlo. No sé cuántas veces nosotros en nuestro reporte hemos dicho, el Señor me habló y me dijo que cambie. ¿Y por qué no hemos cambiado? ¿Por qué en el reporte de la siguiente semana Dios nos vuelve a decir que volvamos a cambiar? ¿Y por qué en el reporte de la tercera, cuarta, quinta semana nos vuelve a decir, tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que cambiar? Y yo en mi reporte semanal sigo reportando que Dios me dijo, tengo que cambiar. Me pregunto, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no estoy cambiando? Algo no estoy entendiendo. Algo no me está quedando claro. Pero dice, si lo que has escuchado desde el principio, en eso permaneces, es decir, lo haces. Lo haces. Entonces, debe de haber un cambio. No debe de estarme diciendo Dios cada 8 días a través de su palabra que cambie en lo mismo. No tiene por qué. Porque ya lo escuché, ya lo entendí y lo empiezo a vivir. Pero si me vuelve a seguir diciendo, tienes que ser ordenado en esto, tienes que realizar esto, y me vuelve a decir lo mismo cada 8 días, ¿qué quiere decir? Que no estoy permaneciendo en él. Que solamente lo he escuchado, que lo estoy entendiendo, pero no estoy accionando. Y dice, si permaneces, si accionas, si vives como has aprendido a vivir desde un principio, no si lo sigues escuchando, si vives de esa manera, entonces permaneces en el Hijo y el Padre en ustedes. Está interesante. Nos tardaríamos mucho y no es el objetivo. Quiero seguirnos allá. El 27, el verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él. ¿Recuerda que dice ahí que lo conocemos por el Espíritu que hemos recibido de Él? Mire lo que dice aquí. Esa unción, ese Espíritu que recibimos de Él, permanece en vosotros y no tienes necesidad que nadie te enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ellos os ha enseñado, permaneced en él, o según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, si tú estás viendo, y ese es el problema que te decía hace rato, hay tantos falsificadores que haciéndose pasar por Cristo nos enseñan cosas que no son. Por eso es lastimoso ver a mucha gente que flagela su cuerpo para no obtener nada. Por eso es mucha gente que es esquilmada llevando dinero cada cierto tiempo para que ni le saquen de ese lugar al que pretenden a su ser amado. Por eso mucha gente es esquilmada y es robada en sus economías, en sus propiedades, para alimentar a pseudopastores, profetas y apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué pasa? Porque no conocemos al original. Porque no conocemos al verdadero. Porque no hemos entendido que no es escuchar cualquier cosa y a cualquier persona. Es más, a los que nos escuchan en este lugar, yo lo invito a que vaya a la palabra y vea si lo que le decimos es verdad. Y si lo que le decimos es mentira, tómenos de locos, empezando conmigo. Pero si lo que aquí le hablamos de la palabra, usted va a la palabra y lo constata y dice, es verdad, vívalo. Vívalo. Y mire, ni siquiera va a necesitar que yo venga y se lo diga. Dice aquí, ese espíritu que ha sido puesto en ti, esa unción que ha sido depositada en nuestras vidas, es la que nos enseña. Apenas
yo les decía al grupo de redes sociales en el domingo anterior, porque estamos viendo algunas herramientas que nos pueden servir para el estudio bíblico, pero yo les decía a ellos, ninguna de estas herramientas puede suplir al Espíritu Santo. Es más, aunque no tengan estas herramientas, con el Espíritu Santo es suficiente para que ustedes puedan leer la Escritura, entenderla, vivirla y compartirla para bendición. Es suficiente. Podemos tener herramientas que nos enseñan, que nos comparan versiones, que nos permiten realizar muchas otras cosas para entender a profundidad la palabra, pero de nada sirve si el Espíritu Santo no está ahí. Solamente son herramientas, solamente es conocimiento, solamente es lectura, pero si no hay Espíritu Santo no hay cambio de vida, no hay nada. Por eso dice este pasaje, no es el pastor, no es el profeta, no es el maestro, es esa unción que has recibido la que te ha enseñado y permanece en lo que has aprendido del Espíritu Santo a tu vida. Eso es lo que debe ser un cristiano. Eso es lo que tenemos que hacer si nosotros hemos aceptado precisamente ese nombramiento de hijos de Dios. Pregunto, ¿esa es nuestra forma de vivir? ¿Esa es nuestra forma de estudiar la palabra? Precisamente por eso ha habido un cambio y le damos la gloria a Dios por ese cambio que ya viene para nuestra actividad diaria. Para muchos ha sido muy precioso estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, pero ¿sabe qué? No ha pasado de leer. Ya es necesario empezar a profundizar, empezar a arraigarnos y que ya no sea solamente leer, sino ahora sí ir a una vida devocional. Nos va a servir porque hay muchos que somos desordenados o que no tenemos una forma o una manera. Ya nos dieron algunos lineamientos. Mira, tómate un tiempo, aparta un momento, porque ese momento va a ser especial. ¿Qué vas a hacer? Vas a leer la palabra, compara algunas versiones. Hay muchas herramientas gratuitas para que usted lo haga. Compara algunas versiones, comienza a ver, deja que el Espíritu Santo te hable. Y cuando Él te hable, entonces ve a ese punto en específico, empieza a estudiar, apunta lo que te está diciendo para que no pierdas de vista esa idea que Él ya puso en ti. Y todo esto, ¿qué va a generar en usted y en mí? Una forma de vivir. Si no la tenemos, esta es una muy buena forma y una muy buena opción para empezarla a tener. Y si la tenemos, es una muy buena opción para ordenarla más. Y si somos ordenados, nos va a servir todavía más. Porque no se trata solamente de leer, ya vimos que es bueno leer, sí es bueno, es necesario, pero no nada más ahí, hermano, eso es estar por encimita. Necesitamos arraigarnos, profundizar para permanecer. Si no nos arraigamos, no vamos a permanecer. Van a venir los problemas, van a venir las luchas, van a venir las aflicciones y esa planta se va a salir de donde está porque no tiene profundidad. Porque la raíz está por encima y no queremos eso. El Señor no quiere eso en tu vida. Por eso hoy viene y te dice, ¿sabes qué? Hay una nueva manera en que vamos ahora a entender la palabra, a estudiar la palabra con propósito. Ya no nada más es leer por leer. Ahora tengo que leer, entender qué me habla, apuntarlo, comprometerme y comenzar a vivir de la manera en que me pide que yo viva. Porque ¿de qué me sirve? Fíjese, leemos, estamos por encima. Ya entendemos, ya nos comprometemos, empezamos a profundizar y arraigarnos. Pero cuando empezamos a vivir, las raíces empiezan a ir hacia abajo. Empiezan a ir hacia abajo. Empiezan a ir hacia abajo. Y que vengan los vientos que vengan. Y que vengan los problemas que vengan, no nos van a mover. Así el hermano Mickey pase y no me salude y yo piense que es una persona que ama a Dios y que busca a Dios porque aquí predica y no me pasó y no me saludó. ¿Qué me importa que no me salude? A lo mejor el hermano tiene algún problema, vamos a orar por él y hasta por mí van a andar orando. En lugar de molestarse porque no lo saludé. Y entonces van a decir, oye, ¿cuánta razón tiene el hermano en lugar de molestarse por las palabras que le doy? Oye, el hermano yo creo que necesita de Dios, vamos a orar por él y vamos a ayudarlo, vamos a acercarnos, a ver si no tiene ningún problema, en lugar de estar pensando cosas que no debe de estar pensando en la cabeza. Va a haber un cambio, se lo aseguro que va a haber un cambio, se lo aseguro. ¿Pero qué necesitamos? Arraigarnos, profundizar para permanecer. Permanecer no es nada más el hecho de que vengo aquí todo el tiempo. Qué bueno, hermano, no lo deje de hacer, pero ¿qué cree? Está por encimita.
Leo, hermano, muy bien, estamos por encimita. Ya estudio, ya empezamos a arraigarnos. Ya entendí lo que Dios me habla, ya empezamos a profundizar. Ya estoy viviendo lo que Él me pide. Estamos cada vez profundizando más. Y dése cuenta cómo el Señor ha venido en estos últimos tiempos a prepararnos y a decirnos: te necesito más profundo que nunca. Te necesito más profundo que nunca. Cambia. Es mentira eso de que podemos o que no podemos vivir sin pecar. Es una mentira. Sí podemos. ¿Pero qué necesito? Profundizar. Profundizar. Por encima no se puede. Si yo sigo viviendo por encima, no voy a poder. Aunque lo lea, aunque lo entienda, aunque Dios me diga déjalo de hacer, no lo voy a dejar de hacer. No voy a dejar de ser un chismoso, no voy a dejar de ser un hablador, no voy a dejar de ser un mentiroso, no voy a dejar de ser una persona que nada más está viendo a ver cómo echa a andar y a pelear a dos. No lo voy a dejar de ser nunca, hasta que no profundice y diga: no, esta conducta a Dios no le agrada. Cristo no se comportaría así. Y yo tengo que ser un vivo reflejo de Cristo. Entonces voy a cuidar mis palabras. Voy a cuidar mi mirada. Voy a cuidar mis oídos. Voy a cuidar mis acciones. Voy a cuidar mis pasos hacia donde voy. Voy a cuidar lo que hago con mis manos. Porque estoy entendiendo que tengo un llamado a ser un hijo de Dios. Y al entender ese llamado, tengo una identidad. Y al tener esa identidad, me debo comportar conforme a la identidad que tengo. Juan 15:4. Es algo interesante este pasaje porque nos habla la misma palabra, permanecer, la mismita palabra. Juan 15:4 dice, hablando Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Ahorita vamos a ver esta parte. Y da un ejemplo, como el pámpano, es decir, el fruto de la vid no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Tampoco vosotros si no permanecen en mí. Da este ejemplo Jesús porque dice: el fruto debe estar pegado a la vid. Si no está pegado a la vid, solito no va a crecer. Usted me dice: hermano, ¿por qué no he podido dejar de pecar? No está conectado. Así de sencillo. Pero es que yo sé, si usted sabe que Él es la vid, usted sabe que se debe de conectar a Él, usted sabe que debe, pero no está conectado. Por eso le digo que venir no es estar conectado. Leer no es estar conectado. ¿Sabe cómo podemos darnos cuenta que estamos conectados? Cuando podemos dejar de pecar. En ese momento, cuando yo me doy cuenta que mis acciones cambian, cuando yo me doy cuenta que mi forma de pensar y de vivir cambia, entonces, ¿qué quiere decir? Que sí estoy conectado a Él. Ahora, es interesante, permaneced en mí y entonces yo permaneceré en ustedes. Una permanencia mutua. Yo en Él y Él en mí. No es nada más yo en Él. Cuando yo permanezco en Él, entonces Él se arraiga en mi vida. Yo me arraigo en Él se arraiga en mí. Eso es lo que está diciendo. Ahora, primero, la fuente no soy yo, es Cristo. Es lo primerito, La fuente no soy yo. Porque si no, entonces diría: déjame permanecer en ti. No, Él dice: permanece en mí. La fuente es Él. Entonces, si tú quieres seguir viviendo conforme lo que tú piensas y crees que es lo correcto, estás queriendo ser la fuente. Así me digas que tienes toda la experiencia, así me digas que así siempre te ha funcionado, así me digas que es lo mejor, así me digas que tú toda la vida has pasado así, está bien. ¿Qué crees? Te sientes la fuente y yo y tú no somos la fuente. Cristo no va a venir a pegarse a ti ni a pegarse a mí, no va a venir a pegarse a nosotros. Perdóname, pero no es así. Todos y nos lo han dicho varias veces, le decimos: Señor, ¿cómo ves? ¿Haces esto conmigo? No, espérate. Hay que preguntarle: Señor, ¿qué hago contigo? No, ¿qué haces tú conmigo?
Nosotros hacemos los planes y queremos que Él los respalde. No, pregúntale a Él, ¿qué necesito yo hacer? ¿Qué necesitas tú hacer? Pregúntaselo. Queremos que Él esté en nuestros planes, pero nosotros no queremos estar en los planes de Dios. Y en serio, son cosas completamente opuestas. Entonces, primeramente, tú y yo no somos la fuente. Dios no va a venir a arraigarse a ti y a arraigarse a mí para hacer lo que tú y yo queremos. Dice, ven, arraígate en mí, dice Jesús. Entonces, al arraigarnos en Él, ya vimos que es obedecer su palabra. Entonces, no va a ser Él lo que yo quiero, sino yo voy a hacer lo que Él quiere. Yo no soy la fuente. ¿Quién es la fuente? Cristo. No te vengas a arraigar al pastor, ni te vengas a arraigar al líder. Arraígate a Cristo. Eso es muy importante. Muy importante. Vuelvo a decirte, no es lo que yo te digo. Búscalo en la palabra. Búscalo en la palabra. Y encuéntralo ahí. Número 2. Bueno, todavía parte del 1, porque sí es importante que les trate esta parte. Él es la fuente, no yo. ¿Me conviene o no me conviene permanecer en Él? Si encuentro en la palabra que lo que Él me ofrece es benéfico para mí, me conviene. Pero a veces queremos recibir lo que no estamos dispuestos a dar y a obedecer. O sea, no podemos recibir si no estamos dispuestos a obedecer. Pero queremos recibirlo. Yo he visto muchas personas en redes sociales y que han platicado conmigo que le piden a Dios. ¿Y para qué le pides a Dios que cumpla la promesa en tu vida si tú ni lo amas, ni lo buscas, ni lo sirves, ni quieres nada con Él? 3 posts atrás estás mentando madres, 3 posts atrás estás maldiciendo, 3 posts atrás estás hablando de una vida depravada sexualmente, 3 posts atrás estás hablando de una vida alcohólica. Pero en este post, Señor, dame de... ¿Eso es una vida real? ¿Y estoy mintiendo? ¿O usted también lo ha visto igual que yo en las redes? ¿O usted, al igual que yo, lo ha escuchado de personas que le rodean? ¿O estoy mintiendo? No. Queremos que Dios nos dé. No. Dios no se va a arraigar a nosotros. A mí me conviene arraigarme a Él. Hay que aprender a obedecer. Queremos recibir sin arraigarnos. Segundo, algo que este pasaje nos enseña es que a donde tú te arraigas, de eso bebes, de eso te alimentas y así te comportas. Te lo voy a volver a repetir porque a lo mejor a algunos les pasó de noche. A donde te arraigas, de eso bebes, de eso te alimentas y así te comportas. ¿Cuál es mi conducta? Piensa cuál es tu conducta. Y entonces te vas a dar cuenta y me voy a dar cuenta a qué estoy arraigado. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo hablo? ¿A dónde voy? ¿Qué agarro? ¿Qué hago? Te vas a dar cuenta a qué estás arraigado, de qué bebes, de qué te alimentas. Si yo estoy arraigado a Cristo, ¿qué cree que vamos a mostrar? A Cristo. ¿Y Cristo pecó? No. Si te acercas a Cristo y permaneces en Él, Él permanece en ti. Es decir, yo me arraigo, yo obedezco, yo estoy dispuesto. ¿Qué voy a obtener? Lo voy a obtener a Él en mi vida. Él es santo. No va a haber pecado en mi vida. No va a haber pecado en tu vida. ¿Por qué? Porque Él está en mí, porque estoy bebiendo de Él, porque estoy aprendiendo de Él, porque estoy chupando de Él, porque Él es mi vivir, porque yo estoy en Él y Él está en mí. No nada más es yo en Él. Yo en Él, yo vengo aquí todos los días. No es yo en Él, es también Él en mí. No, yo en Él, yo ofrendo, no solamente yo en Él, Él en mí. Yo en Él leo todos los días, no solamente yo en Él, Él en mí. ¿Sabe cuándo Él está en ti? Cuando empezamos a vivir como Él. Y cuando empezamos a vivir como Él no nos pesa. Mire, yo me he acercado a algunas personas con enfermedades crónico-degenerativas. Una que está muy de moda en nuestro país,
lo que es la diabetes. Otra, hipertensión arterial. Otra, fallas renales. Son de las tres más grandes: corazón, diabetes y riñones. Y mire, personas que han entendido la solución a estas necesidades se han arraigado con un nutriólogo, se han arraigado con una persona que los lleva a realizar ciertos ejercicios y entonces han cambiado. Oye, te invito. No, muchas gracias. Me he sentido bien, me siento bien, estoy a gusto, pero tengo un régimen de alimentación que me ha permitido no tener problemas con mis riñones, que me ha permitido no tener problemas con mi corazón, que me ha permitido no tener problemas con mi glucosa. Pero por el contrario, me he encontrado a personas que dicen, no, yo me tomo mi tecito de alpiste. ¿Y el tecito de alpiste para qué? Para controlar mi presión arterial. Deja de tragar tortas, tamales, tostadas y toda la vitamina T que lo que está generando es colesterol en tus venas. Deja de comerlo. Que tu tecito de alpiste, que por tu tecito de alpiste ya puedes irte a los tacos todos los días, ya puedes comer tortas grasientas, ya puedes comer tamales pasados por aceite. Por tu tecito de alpiste, el milagroso tecito de alpiste. Ya no vas a tener problema ni en riñón ni en corazón por tu tecito de alpiste. No, los pelos de elote para el riñón. Así ya como toda la proteína que sea y con los pelos de elote mi riñón de pura mentira. Pero lo creemos. Hay personas que son tan arraigadas en ciertos alimentos que ya hasta comer a otros alimentos dicen, ay, no, eso es pecado. No, no es pecado, nada más hay que saber comerlos. Hay que saber comerlos. Personas con la diabetes y con la glucosa descontroladísima. No, pero yo me hago mi jugo de nopal con toronja y con tanta cosa que le echan ahí, y con eso yo salgo bien en mis estudios. Y le sigue entrando al pan con dulce, y sigue comiendo con azúcar, y sigue tomando Coca-Cola, y ni siquiera cero, sino de la normal. Ya se rieron, quiere decir que hay varias que sí sabemos que así sucede, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con mi juguito, con ese? No pasa nada. Al rato me duele y me duele. Pero ¿qué tal el tecito de alpiste? ¿No funcionó? Pero ¿qué tal el de pelos de elote? ¿Tampoco jaló? Pero ¿qué tal el choconostle con nopal y todo lo demás? ¿Verdad que no? Usted se está riendo porque sabe que lo que le estoy diciendo es verdad. Por eso muchos van a ciertos lugares donde les venden alimentos sanos que no sirven para nada. Nada más le lastiman el cuerpo. Y lastiman la mente porque creemos que podemos seguir comiendo mal sin hacer ejercicio y con un té de alpiste quedamos listos. En la vida cristiana a veces queremos tratar a Dios así y creemos que podemos seguir pecando, maldiciendo, hablando mal, haciendo muchas cosas sin entender que esa no es la solución, nada más por venir aquí a sentarnos. Nada más porque leo todos los días. No es así, hermano, perdóneme que se lo tenga que decir, pero ya tiene que cambiar nuestra mente. Tenemos que arraigarnos en Él, y arraigarnos en Él es verdaderamente entender que yo estoy haciendo mal y hacerlo a un lado y comenzar a hacer lo que Él quiere que yo haga. Eso es arraigarnos en Él. No deje de venir, pero eso no es arraigarse. No deje de leer, pero eso no es arraigarse. No deje de ofrendar, pero eso no es arraigarse. Arraigarse verdaderamente es entender cómo estoy. Si lo que estoy haciendo está mal, es momento de decir, Señor, yo en ti para obedecerte. Y Él va a decir, muy bien, yo en ti para que lo puedas hacer. Porque separados de Él, nunca podremos dejar de pecar. Así se lo proponga. Si usted no se arraiga en Él, si usted no va a la palabra, siga leyendo,
Pero ahora no solamente lea, entienda, no solamente entienda, dése cuenta que Él está hablando, no solamente se dé cuenta de que Él está hablando, sino ahora haga un propósito de decir, ya lo entendí, lo voy a vivir, me cueste lo que me cueste. Me cueste mi trabajo, lo voy a dejar de hacer. Me cueste lo que me cueste, voy a empezar a obedecer. Entonces ya te empezaste a arraigar, ya me empecé yo a arraigar, ya estamos arraigados. Y entonces Él, ¿qué va a hacer? También en mí. Hay muchas otras cosas, pero yo quisiera hoy que nos fuéramos con esta idea. ¿Quieres permanecer en Él? ¿Verdaderamente estás interesado en permanecer en Él? ¿O prefieres seguir la vida como ahorita, en una macetita sin tanta tierra, al fin que el agüita que te cae, con eso es suficiente para mantenerse diciendo que soy cristiano? ¿O verdaderamente quieres profundizar y decir, Señor, así venga lo que venga, nada me va a mover? Voy a invitarte a que te pongas en pie en tu lugar. ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? ¿Cuál es tu visión y tu propósito de estar en este lugar? ¿Por qué estoy hoy aquí? ¿Por tranquilizar mi ser? ¿O porque verdaderamente lo vengo a buscar? Si lo vienes a buscar, ¿qué crees? Lo vas a encontrar, te lo prometo. Si lo buscas, lo vas a encontrar. No te preocupes por lo que venga. Si tú estás en Él y Él en ti, no habrá nada que te haga flaquear, ni nada. No importa que tu familia diga, ay, ahora sí, mira, el mal hablado, ahora sí ya no dice mal. ¿Cuál es el problema? Cambia. Ay, no, el que antes le entraba, ahora ya no. ¿Cuál es el problema? Que nada te mueva. A veces nos mueve un simple comentario, pero que nada nos mueva. ¿Eso deseas? Cierra ahí tus ojos. ¿Y por qué no le dices al Señor, Señor, aquí estoy? Quiero empezar a arraigarme. Quiero profundizar para permanecer en ti. No costumbre, sino una verdadera vida. Que quienes me rodean se den cuenta que mi vida ha cambiado. Muchas alabanzas que dicen mi vida ha cambiado. Él me ha transformado, Él me ha perdonado, Él me ha hecho diferente, Él me ha dado una vida feliz, ahora soy diferente. Ahora, ¿sabe qué? Eso sí se puede. Solo es arraigarnos, estar dispuestos a obedecer. Ay, hermano, como anhelo que podamos hoy decirle al Señor, Señor, borrón y cuenta nueva, hoy iniciamos. No se espere hasta que inicie la nueva forma de estudiar la palabra o de tener un tiempo devocional. Hoy podemos iniciar y decirle, Señor, todo lo que tú me hables, estoy dispuesto a obedecerlo y a vivirlo. Porque eso no es exclusivo de un liderazgo, eso es exclusivo de todos los que hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Y usted, hermano, así como yo, hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Dígale, Señor, quiero conectarme contigo. Quiero arraigarme en ti. Quiero aprender de ti, obedecerte a ti, vivir agradándote a ti. Señor, yo no soy la fuente. Tú eres la fuente. Yo no soy quien pone las reglas, tú las pones. Yo no soy quien hace los planes, tú eres el que los hace. Permíteme conectarme a ti para obedecerte, para escucharte. Y entonces, Señor, sé que tú harás morada en mi vida y mi vida será diferente. Permanecer en ti para no pecar. Hoy estamos y te pedimos, Señor, que trabajes en nosotros. Cambia esta manera de pensar que durante mucho tiempo y durante muchos años ha estado prevaleciendo entre tu pueblo. Cámbiala y enséñanos a permanecer en ti para vivir una vida limpia
íntegra, santa, perfecta, como tú la requieres de cada uno de nosotros. Que esta palabra, Señor, en verdad traiga un cambio a nuestros corazones, un cambio a nuestra manera de pensar, un cambio a nuestra manera de actuar, a nuestra manera de vivir, y que día a día podamos conocerte aún más para poder ser como tú eres. Gracias.